ya estamos acá, al aire con vos. Gonza, que es uno de los autores, junto con DJ Camba, de Rodolfo Walsh en Historietas, hoy en el Día del Periodista. Te queríamos hacer algunas preguntitas sobre este lanzamiento que fue hace poquito. Primero que nada, ¿cómo surgió la idea de hacer un cómic de la vida de Rodolfo Walsh y por qué Walsh? Y la idea surgió un poquito de querer hacer una videohistorieta primero. No habíamos pensado solamente en Walsh, pensamos en un montón de personajes que nos interesaba contar un biocómic, como decimos nosotros. Y cuando vimos a Walsh, o llegamos a Walsh en esa lista que teníamos con unos amigos, que son quienes hacen la revista Mátela al Mensajero, más precisamente con Santiago Can, que es el director de la revista. Cuando llegamos a Walsh dijimos, bueno, hay muchos temas para tratar a Walsh en una historieta, y queríamos tratarlas todas, esas aristas que nos presentaba el personaje de Rodolfo Walsh para hacer un biocómic. Lo que pasa que después Santiago armó la revista Mátela al Mensajero, y ahí me contactó con CJ Camba, que es el ilustrador de la historieta, quien me ayudó mucho a hacer los guiones, porque yo vengo del palo de la poesía y de la novela y de la narrativa, más que de los guiones de historieta. Y bueno, CJ me ayudó un montón en lo que es el tiempo y el espacio de una historieta, y yo aporté por ahí el lado más político y de la biografía del personaje. Claro. ¿Por qué Walsh? Porque hay un montón de aristas que hacen interesante precisamente una historieta biográfica, desde su juventud, pasando por su etapa de escritor de cuentos policiales, ni hablar su etapa militante y periodista, ¿no? Obviamente. Entonces queríamos otorgarle un paneo general de la vida de Rodolfo Walsh, abarcando sus características y también ficcionalizando un poco y jugando como hacía él con los textos de non-fiction por ahí, con algunas cosas de su vida que por ahí, bueno, están ficcionalizadas en la historieta. En ningún lugar de la biografía de él vas a encontrar cuándo le daba la mamadera a la hija o... Claro, sí. Bueno, estas aristas de Rodolfo Walsh que no son tan conocidas, pero que decidieron incluirla. A mí en particular, te cuento, me llamó la atención la primera parte, que narra un poco la juventud de Walsh en 1945, que dice que para él la militancia era salir a la calle a agarrarse a piñas con los de la fuga. Es una etapa que capaz mucha gente desconoce, ya que todavía no había ningún libro ni ningún cuento de él. ¿Por qué decidieron que era importante incluirlo? Porque él lo dice en unos papeles personales que tiene. Él decía que la militancia para él en la juventud era eso, y nos parecía interesante porque queríamos recorrer toda la faceta política de Walsh, incluso la más antiperonista, cuando él era un mero nacionalista. Él lo dice también en un texto muy autobiográfico, que son 2 carillas, pero donde cuenta básicamente toda su vida, que es donde dice que él tardó muchos años en pasar del nacionalismo al peronismo. Claro. Casi los mismos años que tarda en cerrar un cuento, ¿no? Y ahí, en esas 2 líneas de su biografía, tenés mucho material para tratar. Lo inseguro que era para cerrar un cuento, lo inseguro que era para con sus textos. Digo, si él era inseguro, ¿qué nos queda a nosotros? Claro, ¿no? Que nos queda, es verdad. Y también esta cosa política, que bueno, él empezó siendo antiperonista y después pasa al peronismo, no sin ser crítico. Y me parecía que era importante también decir, bueno, en la juventud Walsh militaba por estos costados, digamos. Y vos como docente y como comunicador, ¿cómo te topaste con Walsh? ¿Fue en tu adolescencia, con algún libro en particular, algún cuento? Sí, en realidad yo me acerco a Walsh ya a los 18, 17 años. A mí me gustaba mucho, bueno, me sigue gustando, ¿no? Por ahí mi género predilecto es el punk, y me parecía que a los 17, 18, con todas las bandas que yo escuchaba, iba mucho al Parque Rivadavia, y un día hablando con un vendedor de libros me dijo, por todo lo que te gusta tenés que leer a este autor. Leí Operación Masacre, que es por donde creo que empiezan todos, y ahí es como que fue mi entrada incluso a la literatura. Yo tampoco era un gran lector, leía muchos cómics, leía, digamos, revistas deportivas, de música, pero no era un asiduo lector de literatura o de textos políticos. Entonces fue mi acercamiento también a un género con Walsh, y por eso me parece que bueno, valía la pena inaugurar la sección de Mátela al Mensajero del biocómic con Rodolfo Walsh. ¿Quién no se ha acercado un poco, ¿no?, de los que por lo menos vivimos en Capital, a todo lo que son los libros y la música por el Parque Rivadavia, ¿no? Sí, tal cual. Sí, totalmente. Te quería hacer una pregunta. Vos, como decías, venís más del palo de la poesía, no tanto capaz de los cómics.
¿Hubo alguna etapa de la vida de Walsh dentro del cómic que te haya costado más hacer los diálogos o elegir de qué manera expresarlos? Sí, hubo una parte que de hecho me quedé muy culpable y por eso hay un capítulo inédito en el libro, eso me está volviendo a decir. El libro cuenta con los 6 capítulos que salieron en los primeros 6 números de la revista y después también cuenta con un capítulo extra, un capítulo inédito que es son los papeles que Walsh escribe, las crónicas que escribe, mandado por el diario Noticias de la organización Montoneros a Palestina, a cubrir la crisis Palestina-Israel. Lo mandaron en el 74, salen publicadas en junio del 74 en el diario Noticias. Y no habíamos hablado del diario Noticias en la historieta, sí habíamos hablado de la CGT de los argentinos, de Ancla, de su viaje a Cuba, pero nos faltaba esa faceta de Noticias, que para mí es un diario que es la selección argentina del periodismo de la mitad de la década del 70, ponele, porque si vos te pones a recorrer todos los periodistas que tenía el diario Noticias, son uno mejor que el otro. Entonces me había quedado un poco culpable y después nos costó mucho hacer ese capítulo, porque bueno, vos tenés las crónicas de Palestina, pero de la crisis Palestina-Israel, pero ¿cómo haces eso en historieta? Entonces por eso también ahí jugamos mucho con la ficción, mucho de las cosas que cuenta él, que vivió en Palestina, y bueno, ahí creo que quedamos conformes, pero fue incluso lo último que hicimos del libro, y fue lo que más nos costó. Digo, extrañamente veníamos a hacer todo el libro con mucho amor, con mucho respeto y con mucha dedicación, y lo que más nos costó fue el capítulo extra, que pensamos que nos iba a salir de toque, porque aparte yo fui el de la idea de incluir eso. Dijiste esto va a ser fácil y se complicó. Sí, tal cual. Pero bueno, creo que salió bastante bien, sobre todo porque cuando lo vi terminado el capítulo, después de la ilustración de CJ, quedé muy conforme porque es como yo me imaginaba cuando estaba más o menos pensando en qué hacer con Palestina, el capítulo. O sea, nos entendimos muy bien con CJ desde un principio y el hecho de haberlo cerrado con algo tan importante para mí, y como era el diario de Noticias, y más una crisis que está muy actual. Si uno se pone a pensar en Walsh hoy y lee las crónicas de aquella época, tienen mucho de actualidad, y además, digamos, tomar a Walsh hoy con la realidad política y con la actualidad, es una obligación. Eso es, la palabra es una obligación, agarrar a Walsh hoy en día. Por momentos pareciera como que no hubiera cambiado mucho, ¿viste? No, porque aparte, si vos te pones a pensar, más allá de la realidad argentina, digo, la crisis Palestina-Israel sigue, tranquilamente podrían haber sido, uno lee las crónicas del 74 y podrían haber sido las crónicas de la crisis tal cual estaba hasta el 2014, ponele. Y eso la verdad que también, que tengan 40 años las notas y las crónicas que hizo y tengan tanta actualidad, me parece que tiene que ver también con cómo pensaba Walsh el periodismo, con cómo pensaba la política. Digo, es un oficio y en el Día del Periodista, también recalcar estas cosas, ¿no? Que a veces muchas cosas vienen desde el oficio, desde la vocación, e incluso en medios que termina armando uno con un grupo de amigos o por fuera de las grandes empresas o de los grandes medios que hoy uno puede conocer y que están hechos para venderte, digamos, cualquier fruta, y hay que correrse un poco de ese lugar, y hay espacios para correrse. Las había en la mitad de la década del 70, imagínate en el 2016. Totalmente, con toda la tecnología y con todas las posibilidades que hay, armar la resistencia, podría ser algo así. Sí, tal cual, claro, la resistencia a los otros medios sería. Quería hacer otra consulta. En uno de los capítulos, ustedes dan cuenta de uno de los oficios menos conocidos de Walsh, que fue la tarea de ser criptógrafo en Cuba. Sí, claro. Para las personas que no conocen esta etapa, un poco les cuento así rápido. Walsh descifró un mensaje en Cuba, que acá en la historieta aparece. Descifra que dice: en Guatemala la CIA está preparando un grupo de mercenarios para intentar derrocar al gobierno revolucionario. Y después este capítulo del libro termina con una viñeta en blanco donde dice cómo seguir siendo el mismo la próxima vez que me siente frente a la máquina de escribir. Termina así con la viñeta en blanco. ¿Estuviste vos dentro así del proceso creativo de las ilustraciones? Como elegir cómo se vería mejor, un final, o esto lo dejaste completamente más en las manos de CJ? Lo debatíamos con CJ. Trabajar con un otro es siempre un otro, con lo cual es un desafío. En este caso fue muy enriquecedor, por esto que le contaba al principio de la entrevista, y entonces cuando él ya tenía las ilustraciones, y yo ya obviamente le había pasado los guiones, nos juntábamos para ver qué final darle al capítulo, como para que también tenga una linealidad con el capítulo siguiente. Claro. Para quien vaya a leer la historieta se va a dar cuenta que cada capítulo empieza con la secuencia de los últimos minutos de la vida de Walsh, que termina con el capítulo entero
el último capítulo, el capítulo 6, con directamente, bueno, la secuencia donde es interceptado por los militares cuando estaban entregando la carta a la Junta, la denominada carta a la Junta. Entonces había que darle también una linealidad a la primera página de cada capítulo y que también tenga cierta linealidad de la historieta capítulo por capítulo. Entonces nos juntábamos a debatirlo y bueno, si Jake viene del palo de la historieta y que no solamente como lector, como puede venir uno, sino también por hacerla, y como productor, bueno, le otorgaba esa cuota de fantasía que a mí me fascinaba. Cuando me venía con los capítulos terminados yo decía, o sea, mejor de lo que yo había pensado. ¿Y habías trabajado anteriormente con él? ¿En algún proyecto? No, de hecho lo conocí por Santiago, por el director de la revista, nos presentó, nos dijo, él va a ser el ilustrador de la historieta que vos estás ganando, y bueno, nos pusimos a tomar un café en la esquina de la Facultad de Letras, allá en Puan, y pegamos mucha onda de toque, o sea, fue como todo muy rápido. Él cayó con la idea de que la primera página de cada capítulo sea la secuencia de los últimos minutos de la vida, y a mí ya eso me encantó, porque viste, te encontrás con una persona que no conoces y no sabes cuál va a ser el primer dato que te va a tirar, ya que sea algo que sonaba atractivo, me encantó. Y ahí empezamos a trabajar juntos y bueno, que quedamos muy conformes con la historieta, sobre todo porque a la hora de sacar el libro, también nosotros como docentes teníamos pensado con Santiago que tenga un fin práctico o un fin pedagógico. No nos atrevimos a poner preguntas para hacerle a los estudiantes o actividades porque sabemos que los docentes a veces se ponen medio quisquillosos con esa cuestión. Pero bueno, la verdad que esa es otra vista que me gustaría que tenga la historieta, digo. Para el que es del palo de la historieta y no conoce a Walsh, puede entrar por la historieta. Para que es un fanático lector de Walsh y nunca o no lee tanto historieta y se pueda acercar a la historieta por Walsh, buenísimo. Y que también tiene un costado pedagógico para los estudiantes, para los docentes, un atractivo de cómo ver a Walsh en las escuelas, también, o cómo ver la etapa de la dictadura en las escuelas, ¿no? Que también está tan cuestionada hoy en día, ¿no? ¿Qué ven en las escuelas de esa época? Claro, atraparlas de una forma un poco más didáctica, digamos. Más didáctica, más pedagógica, incluso más llevadera y más, incluso más genuina, porque digamos, caer siempre con las mismas actividades también trae los problemas que suelen traer en las escuelas y bueno, por ahí a los docentes les resulta atractivo la historieta. Por último, te quería preguntar, Gonza, si tenés nuevos proyectos por este lado de la historieta. Sí. No, siempre, bueno, quedaron en el tintero todos los personajes que no fueron RW, claro, digamos, todos los que quedaron afuera cuando elegimos a Walsh. La verdad que hay algunos que me resultan muy atractivos, ahora que fue mi primer trabajo como guionista de historietas, pero por ahora es como que también estoy dejando de cantar un poco la salida del libro, ¿no? Digo, uno siempre está metido en otros proyectos, próximamente tengo un libro de poesía que va a salir, también una novela próxima a publicar, pero en el palo de historieta me gustaría como, bueno, dejar de cantar un poco el libro, que pase un tiempo, obviamente no mucho, ¿no? Que claro, pase un par de meses, unos largos meses, y ahí volverme a sentar a hacer algún guión de alguna videohistorieta, por ahí puede ser algún personaje político, literario, como también musical, digo. Pensaba en muchos autores, por ejemplo, leí hace poco la historieta de Alfredo Citarrosa y me partió la cabeza. Entonces digo, también hay mucho material para trabajar en la música popular y muchos personajes para hacer historietas. Sí, está muy bueno. Primero, bueno, te quiero felicitar y a Cristian por el lanzamiento de este libro, que bueno, a mí me pareció muy bueno. Yo fui por el lado de ambas, o sea, me gustan las historietas y soy fanática de Rodolfo Walsh, entonces fue como genial, claro, junto, maravilloso. Dije, esto lo tengo que tener. Bueno, no pudiste venir hoy por una cuestión de horarios, pero estás más que invitado para cuando quieras venir a visitarnos. Nos dijeron, no sé si es cierto, que fuiste o sos habitué del salón. Sí, casi mi segunda casa, o sea, tengo mi casa y después tengo el salón peruano, vendría a ser mi segunda casa, así que sí, cuando quieran, no, decir que sí, claro, yo acabo de entrar a mi casa hace unos minutos, estaba dando clases, soy docente y por eso no pude ir, pero sí, me hubiese encantado estar en el primer programa, pero bueno, cuando quieran me tomo una vuelta. Dale, buenísimo, y me venís también a firmar el libro, que lo tengo acá. Dale, un placer, felicitaciones por el programa. No, gracias a vos y nos vemos pronto. Dale, nos vemos. Chao. Abrazo. Bueno, ahí pasó Gonza Penas, autor de Rodolfo Walsh en historietas, y vamos con otro tema de radio.